Mira esta imagen en tu cabeza. Una feria mundial del siglo XIX, noche cerrada. Y aún así todo está iluminado. No es una luz débil, no es una luz de velas, es una luz amplia, es una luz pareja, es una luz que parece moderna. Ahora haz una pausa. Piensa en lo que te dijeron en la escuela. Antes era todo lento. Antes era todo oscuro. Antes no había tecnología. Si este tema te gusta, suscríbete ahora. Suscríbete y activa la campana. Aquí hablamos de historia alternativa. Hablamos de tecnología antigua. Hablamos de civilizaciones perdidas. Y lo hacemos con calma y con pruebas. Tu suscripción ayuda a que este canal siga vivo. Volvemos a la imagen. Observa los edificios. Observa las torres. Observa las cúpulas. Observa las puntas metálicas en lo alto. Y busca un detalle simple. Busca cables. Busca postes. Busca líneas de alimentación. En muchas fotos no los ves. En muchos planos no son claros. Y en varios relatos no aparecen. Aquí nace la contradicción. La luz está ahí, pero la electricidad visible no está. La historia oficial dice otra cosa. Dice que el mundo se iluminó con cables. Dice que todo fue ordenado. Dice que fue paso a paso. Dice que fue progreso. En España y en México, esa palabra pesa. Progreso se repite en libros y discursos. Se repite como una respuesta automática. Pero las imágenes no siempre obedecen al discurso. Piensa en una plaza mayor en España. Piensa en una fiesta patronal en un pueblo. La gente recuerda la música, recuerda la comida, recuerda las luces colgadas y recuerda quién puso los cables. En México pasa igual. Piensa en una feria del Zócalo. Piensa en un barrio con fiesta. Siempre hay alguien que instala. Siempre hay alguien que conecta. Siempre hay alguien que repara. Ahora vuelve a esas ferias gigantes. Eran ciudades temporales, eran mundos construidos para impresionar, eran propaganda en forma de arquitectura, y aún así hay escenas que no encajan. Hay luz en lugares donde no ves infraestructura, hay brillo alrededor de torres y cúpulas, hay lámparas repartidas por avenidas anchas, hay pabellones enteros iluminados. Una pregunta simple aparece. ¿De dónde venía la energía? No vamos a afirmar cosas sin control. Esto es importante. Aquí vamos a separar tres cosas: mito, pista real y manipulación histórica. Primero, el mito. El mito dice que todo fue magia. El mito dice que todo fue energía del cielo, sin límites. El mito dice que alguien lo ocultó todo. Segundo, la pista real. La pista real son los patrones repetidos, las mismas formas, los mismos remates metálicos, las mismas cúpulas, las mismas torres, las mismas estructuras de exposición. Tercero, la manipulación histórica. La manipulación puede ser simple, puede ser selección de fotos, puede ser recorte de planos, puede ser propaganda, puede ser marketing de la época. Las ferias no eran neutras, eran competencia, eran prestigio nacional, eran dinero, eran control del relato. Por eso el punto de partida no es creer. El punto de partida es mirar, mirar con método, mirar con preguntas cortas. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué tipo de luz vemos? No es una pregunta romántica, es una pregunta técnica, pero se puede explicar simple. En el siglo XIX existían varias formas de iluminación: gas, arco eléctrico, incandescencia temprana y combinaciones. El gas se reconocía por sus tuberías y sus faroles. El gas producía calor. El gas podía parpadear con el viento. El gas tenía mantenimiento constante. El arco eléctrico era intenso, era brillante, pero era ruidoso, era inestable en algunos casos y requería equipos grandes. La incandescencia inicial era más suave, pero al comienzo necesitaba infraestructura pesada, generadores, cables, distribución clara. Entonces la imagen se vuelve un problema, porque en algunas escenas el brillo parece demasiado uniforme, y porque los puntos de conexión no se notan, y porque las torres aparecen como protagonistas.
Aquí es donde muchos se confunden. Algunos dicen es prueba total, otros dicen es mentira total. Los dos extremos fallan. El primero porque asume sin medir, el segundo porque niega sin mirar. En este canal no vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo que haría un investigador paciente. Vamos a construir un mapa mental, con hechos observables, con dudas claras y con hipótesis separadas. Ahora piensa en el contexto humano. Estas ferias eran eventos masivos. Iba gente de todo tipo. Iban familias, iban obreros, iban empresarios, iban políticos. En España el siglo XIX fue un siglo de cambios y crisis. Hubo guerras, hubo reformas, hubo pérdida de colonias, hubo propaganda. En México el siglo XIX también fue duro. Hubo invasiones, hubo cambios de gobierno, hubo reconstrucción, hubo modernización forzada. En ambos lados existía una obsesión, la obsesión por parecer moderno, la obsesión por entrar al futuro. Las ferias mundiales eran el escenario perfecto. Una nación mostraba fuerza, mostraba industria, mostraba orden, mostraba luz. La luz era un símbolo. La luz decía, aquí mandamos. La luz decía, aquí hay control. La luz decía, aquí hay ciencia. Por eso la pregunta de la luz no es menor. No es solo un tema de lámparas, es un tema de poder. Ahora volvamos a los nombres que se repiten. Viena, Filadelfia, París, Chicago, 4 ferias, 4 vitrinas del mundo moderno. 4 momentos donde la arquitectura parece diseñada para conducir algo. Observa un detalle en muchas fotos. Los remates metálicos, las coronas en lo alto, los pináculos, las agujas. En España verás algo parecido en catedrales y edificios antiguos, no por electricidad, sino por estética y por tradición, pero el patrón existe. En México también verás remates y cruces en alturas, por fe y por estilo, pero también por orgullo urbano. Entonces llega la duda dura. ¿Y si en las ferias esas piezas no eran solo decorativas? ¿Y si eran parte de un sistema? No respondas todavía. Primero hay que reconocer otra cosa. Las fotos antiguas engañan. Las cámaras tenían límites. El contraste era distinto. Los detalles finos se perdían. Los cables delgados podían desaparecer. Y aún así, hay escenas que siguen siendo extrañas. Porque no es solo no veo un cable, es no veo el tipo de infraestructura que esperaría. Eso es diferente. Eso exige análisis. También hay otro factor. Las ferias cambiaban rápido. Montaban y desmontaban pabellones, reubicaban equipos, escondían instalaciones por estética. Esto puede explicar parte del misterio, pero no lo explica todo, porque la repetición de torres y cúpulas aparece demasiadas veces. Aquí entra la primera promesa del video. No vamos a vender fantasía. Vamos a ordenar el rompecabezas, paso a paso. Y vamos a añadir información que casi nadie menciona. Porque la idea de electricidad del aire no nació en Internet. Esa idea ya rondaba en el siglo XIX. Rondaba en laboratorios, rondaba en periódicos, rondaba en conversaciones técnicas. La palabra atmósfera estaba de moda. La palabra éter aparecía en debates. La palabra corriente se volvía cotidiana. La gente de esa época no era ingenua. La gente veía inventos todo el tiempo. Telégrafo, tranvías, motores, iluminación pública. Entonces una feria mundial podía ser un experimento abierto. Podía ser un escaparate. Y también podía ser un ensayo de algo nuevo. Eso no es conspiración. Eso es historia. Así funciona el poder. Prueba en público, controla el relato y vende el resultado. Ahora viene el detalle más inquietante. En varias ferias hubo zonas restringidas, hubo sótanos cerrados, hubo áreas técnicas sin acceso, hubo vigilancia. Eso es normal en eventos grandes, pero en estas ferias se repite un patrón. Lo técnico se oculta detrás de lo bello, y lo bello se usa para distraer. En España existe una frase popular que se entiende rápido. Te enseñan la mano para que no mires el truco. En México se dice de otra forma.
Te dan atole con el dedo. Significa lo mismo, te entretienen, y tú no preguntas. Aquí vamos a preguntar, con calma y con método. La parte más importante de este prólogo es esta. Hay luz, hay arquitectura repetida, hay símbolos técnicos posibles, y hay un relato oficial demasiado limpio. Eso no prueba una tecnología perdida, pero abre una puerta real. Una puerta que lleva a un lugar incómodo. El lugar donde la modernidad puede tener más de una historia. El lugar donde progreso puede haber significado otra ruta. Y si existió otra ruta, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Quién la diseñó? ¿Quién la financió? ¿Y por qué hoy solo quedan fotos y ruinas bonitas? En algunas imágenes las torres parecen no solo decorar, parecen dominar la escena, parecen el centro del sistema. Y cuando una torre es el centro, siempre hay algo que sube, o algo que baja, o algo que se acumula. La noche de esas ferias no era solo noche, era un mensaje, era una demostración, era una advertencia silenciosa. Y si miras con atención, verás que la pregunta no es si había luz. La pregunta es otra. La pregunta es qué tipo de mundo necesitaba esa luz y qué tipo de mundo quiso borrarla después. La versión oficial es fácil de repetir, por eso se volvió la versión dominante. Dice que todo fue una línea recta, un invento, luego otro, luego otro. Dice que la luz moderna nació con un nombre principal, Thomas Edison. También dice que la electricidad llegó con cables visibles, con postes, con centrales, con un mapa claro. Esa historia suena ordenada, suena como un libro escolar, suena como una cronología de examen, pero la historia real casi nunca es así. La historia real tiene caos, tiene competencia, tiene errores, tiene propaganda. En España hay una expresión directa. Esto es el cuento oficial. Se usa cuando algo suena demasiado perfecto. En México se dice algo parecido. Eso es el discurso. Significa que hay una versión para público y otra versión para los que trabajaron detrás. Hoy vamos a mirar ese discurso. Vamos a revisar la cronología perfecta y vamos a ver por qué puede estar incompleta. Primero, un punto básico. Edison fue real. Su trabajo fue real. Sus patentes fueron reales. La electricidad comercial también fue real. Las redes crecieron. Las ciudades cambiaron. Esto no se discute. Lo que se discute es otra cosa. Se discute la limpieza del relato. La versión oficial suele hacer tres cosas. Simplifica, elige un héroe y borra caminos alternativos. Un ejemplo simple. La lámpara incandescente no apareció de la nada. Hubo varios inventores, hubo muchas pruebas, hubo ideas anteriores. Otro ejemplo. El arco eléctrico existía antes de la popularización de la incandescencia. Se usó en exhibiciones, se usó en calles, pero tenía problemas. Entonces, si el siglo XIX ya estaba lleno de experimentos, una feria mundial no era un museo. Era un laboratorio. Era un escenario para competir. Ahora entra la cronología. En clase te la presentan como escalera. Subes peldaño por peldaño y llegas a la era eléctrica. Pero en la práctica hay saltos. Hay demostraciones gigantes. Hay proyectos que aparecen y desaparecen. Las ferias mundiales eran el lugar perfecto para esos saltos, porque ahí lo importante no era solo funcionar, también era impresionar. Esa diferencia es clave. Cuando quieres impresionar, ocultas lo feo, ocultas el cableado, ocultas la maquinaria, ocultas el ruido. Esto por sí solo ya explica muchas fotos. Un cable puede estar oculto, una línea puede ir por debajo. Una sala técnica puede estar detrás de un muro. Pero ahora viene el problema. Hay imágenes donde el nivel de iluminación parece demasiado amplio. Hay relatos donde la luz se describe como estable. Hay estructuras que se repiten como si fueran parte del sistema. Y la versión oficial no se detiene en eso. Solo dice, fue electricidad. Y sigue. Vamos a mirar una cronología típica. Telégrafo, generadores, arco eléctrico, luego incandescencia, luego redes urbanas. Suena lógico,
y en general lo es. Pero el discurso escolar deja fuera dos cosas. La primera es la guerra comercial. La segunda es la estética del poder. La guerra comercial era brutal. Empresas y gobiernos competían. Quien controlaba una patente controlaba dinero. Quien controlaba una red controlaba ciudades. En ese contexto, mostrar el futuro era parte del negocio. No era solo ciencia, era marketing. En España esto se entiende con un ejemplo simple. Piensa en una exposición universal como un escaparate. Un escaparate es una vitrina de tienda. Muestras lo bonito, no muestras el almacén. En México es igual. Piensa en un tianguis grande. El tianguis es un mercado callejero. La gente ve el puesto. No ve el proveedor, no ve el camión, no ve la bodega. Las ferias eran puestos gigantes, pero de países enteros. Entonces, si la versión oficial te dice todo fue por cables, eso puede ser cierto y a la vez incompleto, porque una feria podía usar cables y aún así esconderlos, y aún así usar soluciones mixtas. Ahora pasamos al segundo punto. La estética del poder. La luz no era solo utilidad. La luz era símbolo. La luz decía somos modernos. La luz decía somos fuertes. En un mundo con imperios y rivalidades, ese símbolo valía mucho, más que el costo del cobre, más que el costo del carbón. Y aquí entra Edison como figura. Edison se vuelve el rostro perfecto, un inventor, un empresario, un héroe. Pero esa forma de contar historia tiene un defecto. Hace que el lector piense que todo dependía de una sola persona. Y eso rara vez es verdad. Detrás había ingenieros, había técnicos, había instaladores, había contratos, había gobiernos. También había ideas que no ganaron. Y ahí aparece el punto incómodo. Lo que no gana suele desaparecer del relato, no siempre por conspiración, a veces por vergüenza, a veces por costo, a veces por peligro, a veces por simple olvido. Ahora conectamos esto con las imágenes. En muchas fotos de ferias aparecen torres y cúpulas como centro visual. Aparecen remates metálicos. Aparecen estructuras altas repetidas. La versión oficial no explica por qué esos elementos están en el centro. Los trata como decoración, como estilo. Y puede que lo sean. Esto hay que decirlo claro. Una forma repetida no prueba una función, pero hay una pregunta legítima. Si todo era solo cables y bombillas, ¿por qué tanta obsesión con alturas, puntas y cúpulas? En España hay edificios con cúpulas por tradición. Hay pináculos por estilo gótico y neogótico. Hay remates por prestigio. En México también existe esa obsesión. Se ve en palacios, kioscos, teatros, catedrales. Es señal de modernidad y de orgullo. Entonces el argumento fácil sería este. Es solo estética. Y se acabó. Pero el problema vuelve cuando la estética coincide con relatos de funcionamiento. Cuando un relato menciona interferencias. Cuando alguien menciona zumbidos. Cuando se habla de áreas técnicas restringidas. La cronología perfecta no se detiene a mirar eso. Lo pasa por encima. Y aquí está el truco del relato oficial. Si tú aceptas la cronología como un camino único, todo lo demás parece ruido, parece anécdota, parece fantasía. Pero si aceptas que el siglo XIX fue un campo de pruebas, entonces esas anécdotas se vuelven pistas. Pistas, no pruebas. Pistas que merecen revisión. Ahora vamos a poner una regla para este canal, una regla simple. No vamos a decir era energía del aire solo porque una foto es rara. Eso sería débil. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a preguntar qué opciones existían. ¿Qué opciones eran rentables? ¿Qué opciones eran peligrosas? ¿Qué opciones podían ocultarse? Y vamos a preguntar algo más. ¿Quién ganaba con cada opción? Porque aquí aparece otro elemento que la cronología escolar casi nunca enseña. La infraestructura crea dependencia. Si iluminas una ciudad con gas, dependes de gas. Si iluminas con una red eléctrica, dependes de esa red. Dependes de cables, dependes de compañías, dependes de mantenimiento. Esa dependencia tiene valor político y tiene valor económico. En México este tema tiene un ejemplo cotidiano.
Cuando se va la luz en un barrio, todos lo sienten. La dependencia es real. En España pasa igual. Cuando hay un corte, se nota en todo. Semáforos, tiendas, casas. Ahora imagina una feria mundial como mini ciudad. Quien controla la energía, controla el evento. Controla la seguridad. Controla el prestigio. Controla la narrativa. Entonces una cronología limpia no basta. Necesitamos ver la energía como poder. Y eso cambia la pregunta central. Ya no es Edison sí o no. Esa pregunta es infantil. La pregunta adulta es esta. ¿Qué soluciones coexistieron? ¿Qué soluciones se usaron en pruebas? ¿Qué soluciones fueron ocultadas por estética? ¿Qué soluciones se abandonaron por intereses? En esta parte vamos a dejar algo claro. La historia oficial es útil, pero es un resumen. Y un resumen siempre recorta. Cuando recorta, también borra. Borra nombres, borra rutas, borra fracasos, borra secretos comerciales. Por eso la cronología perfecta suena tan tranquila, porque es un mapa simplificado, no es el terreno real. Ahora, antes de terminar, quiero que hagas un ejercicio simple. Piensa en un edificio antiguo de tu ciudad, uno grande, un teatro, una estación, un palacio municipal. Piensa en su fachada. Seguro tiene adornos altos, seguro tiene hierro trabajado, seguro tiene cúpula o torre. Ahora imagina que esa forma no era solo para verse bien. Imagina que también servía para algo técnico, algo que nadie te explicó. Ese pensamiento no es una prueba, pero es el inicio de una investigación, y en las ferias mundiales esa duda crece, porque las torres no son una sola, son muchas, y aparecen en distintos países, y en distintos años. Cuando una cronología choca con un patrón visual repetido, pasa algo extraño. El libro se queda corto, y la arquitectura empieza a hablar, y cuando la arquitectura habla, lo primero que muestra no son cables, muestra formas, muestra materiales, muestra alturas, muestra obsesiones, y esas obsesiones apuntan a una idea incómoda. Tal vez la luz fue el resultado final, pero la fuente pudo ser más compleja, y pudo estar escondida a plena vista. Ahora vamos a hacer algo simple. Vamos a comparar 4 ferias, y vamos a buscar lo que se repite. No vamos a empezar por las lámparas, vamos a empezar por la forma, porque la forma se ve, y la forma deja rastro. Viena, 1873. Filadelfia, 1876. París, 1889. Chicago, 1893. 4 lugares distintos. 4 contextos políticos distintos. 4 presupuestos enormes. 4 públicos masivos. Y aún así, aparece el mismo tipo de silueta. Torres altas, cúpulas grandes, agujas finas y coronas metálicas en la parte superior. En fotos antiguas esto se nota rápido. La torre no está al fondo. La torre está en el centro visual. La torre domina la escena. En Viena, 1873, el lenguaje es imperial. Se ve orden, se ven ejes rectos, se ven pabellones con cúpulas y se ven remates metálicos. En Filadelfia, 1876, el tono es industrial. Se ve exhibición de máquinas, se ve orgullo nacional y también se ven estructuras altas con remates. En París, 1889, el símbolo es claro, la Torre Eiffel, un objeto técnico convertido en monumento, y alrededor más cúpulas y más agujas. En Chicago, 1893, el impacto es masivo, la Ciudad Blanca, grandes fachadas, cúpulas por todas partes, y repetición de coronas metálicas. Aquí aparece la pregunta fuerte. ¿Por qué se repite tanto lo alto? ¿Por qué se repite tanto el metal en la cima? ¿Por qué se repite tanto el formato torre plus cúpula plus remate? La respuesta fácil es estética, y hay razones para esa respuesta. El siglo XIX amaba lo monumental. Las naciones querían impresionar. Los arquitectos copiaban estilos exitosos. Eso es verdad. Pero no es suficiente. Porque la repetición no es solo un estilo bonito. La repetición es también un patrón funcional posible. Y eso es lo que vamos a evaluar. Primero, vamos a ser justos con la estética.
En España hay catedrales con agujas y pináculos, hay hierro trabajado en techos y rejas, hay cruces y remates por tradición. En México también existe ese lenguaje, catedrales con torres gemelas, kioscos de hierro en plazas, teatros con cúpula, palacios con coronamientos. Es parte de la historia urbana, es parte del prestigio, es parte del aquí también somos modernos. Si solo miras eso, puedes decir esto. Las ferias copiaron formas que ya existían. Y listo. Pero hay un detalle que cambia el enfoque. En las ferias, esas formas aparecen concentradas, aparecen planificadas, aparecen alineadas, aparecen en serie. Una catedral es un edificio. Una feria es una ciudad temporal completa. Eso no es igual. En una feria, la repetición masiva de un elemento suele tener razón práctica, control de flujo, orientación, identidad visual o infraestructura. Ahora mira las coronas. No son un adorno cualquiera. Muchas veces parecen piezas metálicas con forma de anillo, a veces parecen puntas, a veces parecen estructuras como jaulas pequeñas. En fotos, ese metal brilla distinto. No es piedra, no es madera, es metal expuesto. La pregunta técnica es simple. ¿Para qué expones metal en altura? Hay respuestas estéticas, pero también hay respuestas técnicas. Ejemplo estético. El metal se ve moderno. El metal se ve industrial. El metal separa tu edificio del pasado rural. Ejemplo técnico. El metal puede servir como pararrayos. Esto sí existía. Esto sí era conocido. Esto sí era común en edificios altos. Pero aquí viene la parte interesante. Un pararrayos no necesita repetirse como diseño central en toda una feria. Necesita existir. No necesita dominar la composición. Y en estas ferias el remate metálico no parece un detalle pequeño, parece parte del lenguaje principal. Aquí entra otra pista. En muchas ferias, los domos y las torres no solo son altos, también están conectados visualmente por estructuras metálicas. Barandas, puentes, marcos, rejas, techos con líneas metálicas. Esto no prueba nada por sí solo, pero suma. Ahora vamos a hablar de algo que pocos mencionan. En el siglo XIX, se pensaba mucho en la electricidad como fenómeno ambiental, no solo como cables, también como aire, también como humedad, también como tormenta. Eso era cultura técnica de la época. No era Internet, era conversación real entre ingenieros. Los telégrafos sufrían interferencias por tormentas. Eso está documentado en muchos países. La gente veía que el aire afectaba señales, y eso alimentaba ideas. Entonces, en ese contexto, un conjunto de torres altas con metal expuesto puede tener doble sentido. Puede ser arquitectura, y puede ser experimento. Una feria mundial era el lugar perfecto para experimentar. Porque nadie va a un pabellón a inspeccionar cables. La gente va a mirar maravillas. En España hay una referencia cultural útil. La idea de exposición como gran espectáculo. Se entiende como hacer ver, no como mostrar el taller. En México se entiende igual. Una feria grande es un lugar de show. El público ve el frente, no ve la instalación. Por eso, si una feria usó infraestructura oculta, el público no la vería. Eso es razonable, pero aún falta algo. Falta explicar por qué el diseño repite un mismo lenguaje eléctrico-visual. Puntas, anillos, cúpulas conductoras, torres en serie. Vamos a hacer un experimento mental sencillo. No es prueba, es una forma de ordenar preguntas. Imagina que quieres distribuir luz en un recinto enorme. Tienes dos caminos. Camino 1. Generadores y cables por todas partes. Mucho cobre, mucho mantenimiento. Mucho riesgo de fallos visibles. Camino 2. Menos cables visibles. Más puntos centrales. Más distribución oculta. Más control por zonas. En ambos caminos puedes iluminar. Pero el segundo camino exige nodos. Exige centros técnicos. Exige lugares donde pasa algo. Ahora observa otra vez. Torres y cúpulas se comportan como nodos. Se repiten como si cada zona tuviera su centro. Esto no confirma una tecnología del cielo, pero confirma algo importante.
La arquitectura fue diseñada con un propósito más allá de la vista. Ese propósito puede ser solo circulación y simbolismo, pero también puede ser infraestructura. Aquí entra la comparación con plazas históricas. Una plaza mayor en España es un centro social. Tiene ejes, tiene edificios principales, tiene orden. El Zócalo en México también es un centro, tiene edificios de poder alrededor, tiene una lógica clara. Las ferias copiaron esa lógica urbana, un centro, ejes, monumentos y puntos altos como referencias. Eso explica parte del patrón. Pero no explica por qué el metal en altura es tan insistente, ni explica por qué varias estructuras parecen diseñadas con puntas en un tiempo obsesionado con electricidad. Ahora vamos a tocar un tema delicado. El estilo neogótico y el estilo neoclásico se mezclaron mucho en estas ferias. Se construía rápido, se construía barato, se construía para durar poco, y aún así muchas piezas metálicas eran cuidadas, se colocaban con precisión, se repetían con disciplina. Eso sugiere que no eran adorno improvisado, o al menos no todos. Hay otra pista: los domos. Un domo es una forma eficiente, cubre un espacio grande, da sensación de grandeza y permite colgar estructuras internas. En ferias los domos eran perfectos, porque creaban catedrales de la industria. Así se vendía el futuro. España entiende esa sensación por las cúpulas de iglesias y palacios. México también, por los grandes templos y edificios públicos. Pero en las ferias, el domo aparece ligado a metal, y el metal aparece ligado a altura. Eso no es raro para un ingeniero. Un ingeniero piensa en estructura, piensa en tensiones, piensa en anclajes, y usa metal. Entonces otra vez aparece la bifurcación. Estética de modernidad o infraestructura funcional. Ahora vamos a poner un criterio para distinguir. Un criterio simple. Si es solo estética, los remates deberían variar mucho, de un país a otro, de una feria a otra, de un pabellón a otro. Pero si hay una función, la forma tenderá a repetirse, porque la función exige diseño parecido, no idéntico, pero parecido, y lo que vemos en estas ferias es parecido: puntas, anillos, coronas, agujas, metal expuesto. Esto no prueba una red secreta, pero muestra una coherencia extraña. Ahora vamos a añadir un dato importante. En ese periodo existían demostraciones públicas de alta tensión. Se hacían para impresionar, se hacían para vender, se hacían como espectáculo. El público no entendía el detalle, pero entendía el efecto: luz, zumbido, chispas, brillo. No necesitamos afirmar que todo era eso. Solo necesitamos admitir que esas demostraciones existían y que una feria era el escenario natural. Entonces la pregunta se vuelve más concreta. ¿Qué tipo de tecnología cabe dentro del diseño repetido? Para responder eso, necesitamos mirar lo que no se ve. Necesitamos mirar los subterráneos. Necesitamos mirar las bases de las torres. Necesitamos mirar si hay registros de tuberías, galerías o mallas. Y ahí la cosa se vuelve seria, porque cuando buscas planos completos, muchas veces no aparecen. Aparecen fragmentos, aparecen resúmenes, aparecen dibujos para el público. Eso puede ser normal, pero también puede ser conveniente. Conveniente para ocultar costos, conveniente para ocultar fallos, conveniente para ocultar métodos. En España hay un chiste viejo sobre papeles perdidos. Eso está en un cajón. Significa que nadie lo encuentra. En México se dice de forma directa: se traspapeló. Y con eso termina la discusión. Pero aquí no queremos terminar, queremos seguir. Porque el patrón imposible no es solo una sensación, es una lista. 4 ferias, 4 años clave, las mismas formas centrales: metal en altura, cúpulas como nodos, torres como repetición. Y ahora viene el punto más incómodo. Si la forma se repite, entonces alguien estaba copiando un manual, o estaba copiando una solución, o estaba copiando un sistema. Y eso nos obliga a hacer una pregunta final en esta parte. No es una pregunta mística, es una pregunta técnica.
Si esas torres y cúpulas fueran solo decorado, ¿por qué parecen diseñadas como piezas de un mismo lenguaje funcional? Y si fueran piezas funcionales, ¿qué estaban haciendo exactamente con la luz? La próxima pista no está en los nombres de inventores. Está en el tipo de iluminación. Está en si la luz era caliente o fría. Está en si hacía ruido o no. Está en si dependía del clima o no. Y cuando empezamos a medir eso, el patrón deja de ser solo arquitectura. Se convierte en un problema físico. Ahora vamos a poner el misterio en una mesa fría, sin emoción, sin frases bonitas, solo con opciones. La pregunta es directa. ¿Qué tipo de luz era? Esto importa por una razón simple. Cada tipo de iluminación deja señales. Señales físicas, señales técnicas, señales en fotos, señales en relatos. Vamos a usar 3 categorías básicas del siglo XIX. Gas, arco eléctrico, incandescencia. Y luego vamos a abrir una cuarta puerta, una puerta más rara, descarga, ionización, luminiscencia. Primero, el gas. El gas iluminó ciudades durante décadas. Se usó en calles, se usó en teatros, se usó en cafés, se usó en estaciones. El gas tenía infraestructura clara, tuberías, válvulas, faroles, postes, mantenimiento. El gas producía calor. Esto no es opinión, es física. El gas también producía humo y olor, a veces poco, a veces mucho. Depende del sistema, depende del viento. El gas podía ser estable, pero también podía parpadear, sobre todo con corrientes de aire, sobre todo en espacios abiertos. Ahora piensa en una feria enorme. Miles de visitantes, pabellones, avenidas, jardines, canales, puentes. Iluminar todo con gas era posible, pero exigía una red grande, exigía seguridad, exigía vigilancia constante. En España esto se entiende rápido. Muchos abuelos aún recuerdan faroles de gas en fotos antiguas. Se reconocen por el diseño, se reconoce el vidrio, se reconoce la estructura. En México también, en centros históricos hay faroles que imitan el gas. Se ven en plazas y calles turísticas. Se usan como símbolo de época. Entonces, ¿el gas encaja con las ferias? A veces sí. En zonas concretas sí. En caminos y faroles sí. Pero hay un problema cuando miras ciertas imágenes. Algunas escenas parecen demasiado uniformes, demasiado amplias, como si un solo sistema iluminara todo. El gas suele mostrar puntos claros de luz. Se ve el foco, se ve el farol, se ve la fuente. En varias fotos de ferias, la fuente no se distingue bien. Esto puede ser por la cámara, esto puede ser por la distancia, esto puede ser por el contraste. No lo descartamos, pero tampoco lo aceptamos como respuesta final. Ahora, el arco eléctrico. El arco eléctrico fue una estrella temprana. Iluminaba mucho, iluminaba fuerte. El arco se usó en exhibiciones, se usó en exteriores, se usó como milagro moderno. Pero el arco tenía desventajas claras. Podía hacer ruido, podía producir un zumbido, podía producir parpadeo, podía producir una luz muy dura. También podía ser peligroso, por la tensión, por el calor, por el mantenimiento. El arco necesita equipo, generadores, regulación, cables. Entonces el arco encaja con el deseo de impresionar. Eso sí encaja. Una feria quería wow. El arco podía dar wow. En México se entiende con un ejemplo sencillo. Cuando un barrio estrena luces nuevas en una fiesta, la gente lo comenta. Dicen, ya parece otro lugar. Eso pasaba igual en 1890, solo que era más nuevo. En España pasa igual. Una inauguración con luz eléctrica era noticia, era orgullo municipal, era modernidad. Entonces, ¿el arco explica el brillo moderno de ciertas escenas? Puede explicar parte, puede explicar un foco muy potente, puede explicar un halo fuerte, pero aquí aparece un choque. En muchos relatos la luz se describe como estable, y se describe como limpia, y se describe como silenciosa. Eso no siempre combina con arcos grandes al aire libre. No en todos los casos, no en grandes cantidades. No sin dejar señales obvias de infraestructura. Otra vez,
No lo descartamos, pero no lo cerramos como solución total. Ahora, la incandescencia temprana. La bombilla incandescente se volvió el icono. Por una razón simple. Era más controlable, era más fácil de distribuir, era más segura para interiores, pero al principio había límites: costo, durabilidad, generación de energía, distribución. Una feria podía usar incandescencia en interiores y en pabellones principales. Eso es plausible. Eso es lógico. La incandescencia produce una luz más suave, más cálida, menos agresiva que el arco. Pero aquí viene el punto crítico. Mucha gente describe ciertas escenas como luz fría, o al menos como luz que no se ve amarilla. La palabra fría puede engañar, porque una foto en blanco y negro no da color real. Esto es importante. Una fotografía antigua puede aplanar tonos, puede hacer que una luz cálida parezca blanca, puede ocultar la diferencia. Entonces no vamos a depender solo de esa palabra. Vamos a mirar otros indicios. ¿Había humo visible? ¿Había brillos puntuales o brillos difusos? ¿Había sombras duras o sombras suaves? ¿Se ve el punto de emisión? En muchas fotos, las sombras no se leen fácil, por la exposición, por el tiempo de captura, por la calidad del papel. Entonces necesitamos otra fuente: relatos escritos. Aquí aparece el problema. Los relatos también son imperfectos. Un visitante no era ingeniero. Un periodista podía exagerar. Una guía oficial quería vender entradas. Aún así, los relatos sirven. Si muchos coinciden en lo mismo, es una señal. No es prueba, es señal. Y aquí viene la señal más repetida en este tema. Silencio. El público recuerda lo que suena. Recuerda motores. Recuerda vibración. Recuerda humo. Recuerda calor. Si una instalación grande tuviera motores cerca, alguien lo mencionaría, al menos en parte, al menos en crónicas. Pero muchas descripciones se concentran en lo visual. Hablan de resplandor, hablan de avenidas iluminadas, hablan de palacios de luz. Eso puede ser literatura, puede ser estilo periodístico, pero también puede ser un indicio real, que el ruido estaba lejos, que la generación estaba escondida, que la fuente no estaba donde el público miraba. Hasta aquí, con 3 opciones, podemos decir algo honesto. Una feria pudo usar gas, pudo usar arco eléctrico, pudo usar incandescencia, pudo usar todo mezclado. Eso es muy posible, y puede explicar mucho. Entonces, ¿por qué seguimos? Porque aún queda una pieza rara. La pieza rara es la sensación de luz sin sistema visible, la sensación de arquitectura como máquina, la sensación de torres como nodos. Para hablar de eso necesitamos introducir la cuarta puerta: descarga e ionización. No es magia, es un fenómeno conocido. Cuando hay alta tensión, el aire puede conducir en ciertas condiciones, puede producir corona, puede producir luminiscencia. Esto existe. Se puede observar en líneas de alta tensión modernas. A veces se ve un brillo tenue, a veces se oye un zumbido. Depende de humedad y polvo. En el siglo XIX, muchos experimentos jugaban con esto. Experimentaban con chispas, con bobinas, con tubos de descarga, con efectos en gases. Un detalle importante: estas cosas se usaban para demostrar, para sorprender, para atraer público. Un show de electricidad era entretenimiento, como hoy, un show de drones o un show de láser. España y México entienden eso porque los espectáculos siempre existieron. En una verbena o en una feria, el show manda. El público no pregunta cómo, solo dice ¡qué impresionante! Entonces la pregunta concreta es esta: ¿pudo existir en ferias un tipo de iluminación basada en descarga controlada? No en toda la ciudad, pero en puntos clave, en monumentos, en torres, en cúpulas. Esto explicaría algo. Explicaría por qué las torres parecen tan importantes. Explicaría por qué hay metal expuesto en altura. Explicaría por qué el brillo se asocia a estructuras específicas. Pero también trae problemas, problemas fuertes. La descarga no es fácil de estabilizar.
La descarga depende del clima. La descarga puede ser peligrosa. La descarga exige control técnico. Entonces, si existió, debió estar muy regulada, o debió ser solo un efecto parcial, o debió combinarse con otras fuentes. Aquí aparece un concepto útil: plasma suave. No lo vamos a vender como hecho, lo vamos a usar como hipótesis. Una hipótesis es una idea que guía búsqueda, no es un veredicto. Un plasma suave sería una luminiscencia de baja intensidad, sería un brillo difuso, sería más decorativo que funcional, sería parte del espectáculo. Eso encaja con un elemento de ferias. Las ferias amaban lo decorativo, amaban el ambiente, amaban la ilusión. Entonces, puedes imaginar un escenario híbrido, luz principal por sistemas clásicos, y efectos de luminiscencia alrededor de torres, efectos que hacían sentir que el edificio tenía vida. En México esto se entiende con un ejemplo moderno. Hay edificios históricos que hoy se iluminan con luces ocultas, se ilumina la fachada sin que se vea la lámpara. La gente ve el edificio iluminado, no ve el foco. En España también. En cascos antiguos se iluminan plazas y catedrales con equipos escondidos. Se busca el efecto, se oculta la herramienta. Entonces, una feria podía hacer lo mismo, incluso sin tecnología moderna, con cables ocultos, con gas escondido, con arcos en puntos estratégicos. Pero aquí vuelve la parte incómoda. Si era solo ocultar cables, ¿por qué tantas estructuras parecen diseñadas para captar o descargar algo? ¿Por qué tantas coronas metálicas? ¿Por qué tanta obsesión con remates en serie? Para avanzar, necesitamos filtrar relatos con un criterio simple. Criterio 1. ¿Se menciona calor? Criterio 2. ¿Se menciona ruido? Criterio 3. ¿Se menciona humo u olor? Criterio 4. ¿Se menciona reacción al clima? Si un relato menciona calor y olor, el gas gana puntos. Si menciona zumbido y destellos, el arco y la descarga ganan puntos. Si menciona estabilidad suave, la incandescencia gana puntos. Este es el tipo de análisis que casi nadie hace en este tema. La mayoría salta directo a una teoría final. Eso es un error. Aquí vamos a construir la respuesta por descarte y por combinación. Vamos a cerrar esta parte con una conclusión clara. No existe una sola lámpara para todo. Existe un sistema, y un sistema puede ser mixto. Pero hay una última observación que no se va. En ciertos lugares, la luz parece pegada a la arquitectura. No parece venir de faroles. Parece venir del edificio. Si esa sensación fue creada con trucos clásicos, entonces los arquitectos diseñaron el truco. Si esa sensación fue creada con fenómenos eléctricos de descarga, entonces alguien estaba probando algo más ambicioso. Y ese algo se entiende mejor cuando miras el aire, no como poesía, como condición técnica, humedad, niebla, viento, tormenta lejana. El aire cambia la electricidad. Y si el aire cambia la electricidad, entonces una feria podía ser también un instrumento meteorológico disfrazado. Esa idea suena extraña, pero no es fantasía, es una dirección de búsqueda. Y cuando empiezas a buscar en esa dirección, aparece el siguiente paso natural: no mirar solo lámparas, mirar la energía que el siglo XIX soñaba capturar del cielo. En el siglo XIX, mucha gente pensaba que el aire tenía electricidad. No era una idea rara, era una idea práctica, era una idea de laboratorio. La palabra clave era atmósfera. La atmósfera era un tema científico, también era un tema popular. Los periódicos hablaban de tormentas, hablaban de rayos, hablaban de magnetismo, hablaban de electricidad del aire. En España esa curiosidad se mezclaba con el orgullo del progreso. La gente leía sobre inventos, leía sobre ferrocarriles, leía sobre telégrafos, leía sobre luz pública. En México pasaba algo parecido. Los diarios y boletines hablaban de modernización, hablaban de líneas telegráficas, hablaban de ingeniería, hablaban de nuevas máquinas. En ese mundo, el aire no era vacío, el aire era un medio que podía afectar señales, un medio que podía acumular carga. Aquí entra el punto que cambia todo.
el telégrafo. El telégrafo fue una red mundial temprana. Fue un sistema sensible. Fue un sistema que reveló algo importante. Las tormentas afectaban el telégrafo. La actividad eléctrica del clima afectaba el telégrafo. A veces el sistema fallaba. A veces el sistema enviaba señales extrañas. Esto no es una leyenda, es un efecto técnico lógico. Un cable largo puede captar variaciones eléctricas del entorno. Para un ingeniero del siglo XIX, eso era una pista. El aire y la tierra podían meterse en la señal. La electricidad no era solo una batería y un cable. También era el entorno. En España, imaginar eso era fácil, porque el telégrafo conectaba regiones y la gente veía que el clima cambiaba el servicio. En México también, las distancias eran enormes, las líneas atravesaban zonas de tormenta. La interferencia no era una idea abstracta, era una queja real de operación. Entonces apareció una pregunta natural. Si el aire puede alterar la señal, ¿se puede usar esa electricidad? Esa pregunta abrió dos caminos, un camino serio: medir, registrar, hacer experimentos repetibles, un camino de promesa excesiva, vender la idea como energía infinita. En este canal nos interesa el camino serio, porque ese camino existió y dejó rastros. Los científicos y técnicos del siglo XIX hicieron pruebas con alta tensión, hicieron pruebas con chispas, hicieron pruebas con bobinas y generadores, hicieron pruebas con descargas en aire. También estudiaron el rayo, estudiaron pararrayos, estudiaron cómo proteger edificios. El pararrayos es importante aquí, porque es una herramienta directa, es metal en altura, es conexión a tierra, es manejo de carga. Y otra vez vuelve el patrón que vimos. Torres, cúpulas, remates metálicos. En una ciudad normal, un pararrayos es discreto, se coloca y ya está. En una feria muchos remates parecen diseñados como símbolo. Eso no confirma nada, pero es coherente con el clima intelectual del siglo XIX. Se pensaba en electricidad por todas partes. Se pensaba en electricidad como parte de la naturaleza. La expresión aire eléctrico no era magia, era una forma simple de hablar, era una forma de describir condiciones de tormenta, era una forma de describir sensación de carga. También había otra razón para esa idea. La iluminación buscaba potencia, buscaba alcance, buscaba estabilidad. Y en ese periodo generar electricidad era caro, requería combustible, requería máquinas, requería mantenimiento. Entonces la idea de tomar energía del ambiente era atractiva, no por conspiración, por costos, por interés industrial. Esto es importante para entender el tema. No necesitas un complot para que exista una idea, solo necesitas incentivos. Ahora vamos a bajar esto a ejemplos simples, ejemplos que cualquier persona entiende. Si tú ves una tormenta y un rayo, tú ves energía. No ves un cable, no ves un motor, pero ves potencia. La pregunta técnica es directa. ¿Se puede canalizar algo de eso? ¿Se puede almacenar algo de eso? ¿Se puede controlar algo de eso? En el siglo XIX, la respuesta era tal vez. Y cuando la respuesta es tal vez, los experimentos nacen. Aquí aparece un punto poco mencionado. La electricidad atmosférica no es una batería constante, es variable. Depende de humedad, depende de nubes, depende de viento, depende de tormentas, depende de polvo en el aire. Eso hace difícil usarla como fuente principal. Pero no la vuelve inútil. Puede servir para efectos, puede servir para mediciones, puede servir para demostraciones, puede servir como parte de un sistema mixto, y una feria mundial era perfecta para eso, porque una feria no era solo consumo, era propaganda, era demostración, era mira lo que podemos hacer. En España, piensa en una exposición como un escaparate nacional. La palabra exposición ya te dice la función. Exponer es mostrar, no es explicar. En México, piensa en una feria grande como evento de prestigio. El objetivo es que el visitante salga diciendo ¿qué nivel? No es que salga diciendo entendí el circuito. Entonces, si alguien quería probar un sistema nuevo, lo podía hacer ahí. Con público, con presupuesto,
con control del espacio. Ahora vamos a introducir una idea clave. Laboratorio público. Una feria era un laboratorio público por 3 razones. Primera, era temporal. Si algo fallaba, se desmontaba y se olvidaba. Segunda, era un lugar de mezcla. Ingenieros de varios países se veían, copiaban ideas, comparaban soluciones. Tercera, era un lugar de narrativa controlada. La feria tenía guías oficiales, tenía folletos, tenía prensa, tenía un relato. Esto es central para nuestro tema, porque el relato decide qué queda en la memoria. Si una demostración funcionó, se publica. Si una demostración falló, se oculta. Si una demostración fue peligrosa, se minimiza. Eso no es conspiración oscura. Eso es gestión de reputación. Eso es política. En España hay una frase que se entiende rápido. Eso no se dice en público. Se usa para evitar vergüenza. En México hay otra. Eso no conviene. Se usa cuando algo afecta a alguien con poder. Una feria mundial estaba llena de no conviene, porque era un evento de Estado, era un evento de inversión enorme, era un evento de orgullo nacional. Entonces, si hubo pruebas con electricidad atmosférica, ¿cómo se verían? No se verían como un informe técnico largo, se verían como arquitectura, se verían como espectáculo, se verían como luz que sale de un palacio. Ahora vamos a ser todavía más precisos. ¿Qué tipo de pruebas podían hacerse sin que el público entendiera? Pruebas de captura de carga, pruebas de descarga controlada, pruebas de luminiscencia en aire, pruebas de efectos en estructuras metálicas. Eso no significa energía gratis para toda la ciudad. Significa pruebas, significa prototipos, significa experimentos en entorno real. Y aquí aparece una pista que muchos ignoran. Las ferias tenían agua, canales, fuentes, lagos artificiales, humedad. La humedad importa para descargas, la humedad importa para efectos eléctricos, la humedad cambia el aire. Esto no prueba nada, pero hace el escenario más compatible con ciertos fenómenos. Fenómenos de corona, fenómenos de zumbido leve, fenómenos de brillo tenue alrededor de metal. Ahora vuelve la pregunta crítica. Si la electricidad atmosférica era variable, ¿por qué alguien la usaría? Por una razón simple, porque no necesitas estabilidad total para un efecto visual. Una feria quería impacto, quería fotos, quería relatos, quería visitantes diciendo, nunca vi algo así. Un sistema mixto puede lograr eso, una iluminación principal por métodos clásicos y efectos atmosféricos alrededor de nodos arquitectónicos. Eso encaja con algo que ya vimos. La arquitectura como protagonista, torres en el centro, cúpulas como foco, coronas metálicas como firma. Si solo fuera iluminación normal, la lámpara sería protagonista, pero en muchas escenas el edificio lo es. Eso es lo extraño. Ahora vamos a poner un límite claro. No tenemos un documento único que diga, usamos electricidad del aire. Eso sería demasiado fácil. Lo que tenemos es un contexto histórico real, ideas circulando, experimentos con alta tensión, interferencias telegráficas reales, obsesión con rayos y pararrayos, ferias como laboratorios públicos. Ese conjunto hace que la hipótesis sea razonable como pregunta, no como respuesta final. Y aquí está el error que comete mucha gente. Confunde razonable investigar con ya está demostrado. Nosotros no vamos a caer en eso. Vamos a usar esto como base para el siguiente paso. Si la idea existía y era atractiva, entonces alguien debía construir infraestructura compatible. Infraestructura de tierra, infraestructura enterrada, infraestructura de metal conectada, infraestructura que no quieres enseñar al público. Y esa infraestructura no está en la punta de la torre, está debajo. Y cuando miras debajo, aparece el tema que más incomoda a los archivos. Túneles, galerías, conductos, planos incompletos. En el próximo tramo de la investigación, la pregunta deja de ser luz fría o cálida. Pasa a ser otra. ¿Qué había bajo las avenidas perfectas de esas ferias? ¿Qué conectaba realmente esas torres entre sí?
Cuando una idea no encaja en la superficie, tienes que mirar debajo. Esto vale para historia y vale para ingeniería. Si en una feria mundial había un sistema complejo, la parte más importante no estaría a la vista. Estaría enterrada. Vamos a hablar de eso, pero con una regla clara. No vamos a afirmar como hecho. Vamos a proponer líneas de investigación. La pregunta es directa. ¿Qué puede existir bajo una ciudad temporal para sostener luz y espectáculo? Primero recordemos algo básico. La electricidad siempre busca un camino, y ese camino casi siempre implica tierra. Aterrizar, descargar, estabilizar. Por eso existe el concepto de tierra opuesta a tierra. No es un mito. Es una necesidad técnica en muchos sistemas. En el siglo XIX, esto ya se entendía en parte. Se entendía con pararrayos, se entendía con telégrafo, se entendía con equipos de alta tensión. Entonces, si alguien quiso experimentar con efectos eléctricos, debía cuidar dos cosas: seguridad, control de retorno. Eso nos lleva a una hipótesis posible: malas de aterramiento. Una malla de aterramiento es una red de metal enterrada. Puede ser simple, puede ser compleja, depende del tamaño. Sirve para repartir carga, sirve para reducir riesgos, sirve para estabilizar. En una feria grande, una malla así también podría servir como infraestructura multiuso. Soporte de instalaciones, conexión entre zonas técnicas, distribución oculta. Esto no prueba que existiera, solo dice que sería lógico si hubo alta tensión o sistemas mixtos. Ahora pasamos a otra idea. Canalizaciones. Las ferias necesitaban agua, necesitaban drenaje, necesitaban servicios. Por eso, bajo muchas ferias había tuberías y canales. Eso sí es normal, eso sí es esperado, y cuando tienes canales y tuberías, también tienes galerías de mantenimiento, pasillos de servicio, registros, entradas técnicas. Otra vez, esto no es conspiración, es logística. Ahora viene la parte interesante. Esas galerías pueden servir para varias cosas al mismo tiempo: agua, gas, cables y también estructuras metálicas enterradas. El punto es este: una ciudad temporal puede ser temporal por arriba, pero por debajo puede ser muy sólida, porque cavar es caro, y si ya cavaste, aprovechas. Ahora conectamos con una observación que se repite en relatos: zonas restringidas, sótanos cerrados, puertas con vigilancia. Eso puede ser normal, pero también puede ser señal de infraestructura delicada. En España existe una tradición urbana que ayuda a entender esto. Madrid tiene historias de pasadizos, tiene historias de galerías antiguas, tiene historias de túneles de servicio. Algunas son reales, otras son exageradas, pero la idea cultural existe: la ciudad bajo la ciudad. En México sucede igual. La Ciudad de México tiene relatos de túneles, de drenajes antiguos, de conexiones entre edificios, de pasajes coloniales. También hay un factor real. CDMX tiene capas históricas, construcciones encima de otras. Eso hace que la idea de infraestructura oculta sea muy creíble para el público. Ahora volvemos a las ferias. Una feria mundial era un evento de Estado. No era un parque común. Tenía seguridad, tenía control de acceso, tenía áreas técnicas. Si tú quisieras esconder cableado o tuberías, lo harías bajo tierra. Eso es simple. Entonces la pregunta no es ¿había o no había túneles secretos? La pregunta correcta es esta: ¿qué tipo de infraestructura subterránea era necesaria para el nivel de iluminación y operación? Vamos a crear un mapa de posibilidades. Un mapa, no una sentencia. Posibilidad 1. Red de gas enterrada, tuberías, válvulas, reguladores, faroles conectados por debajo. Esto explicaría iluminación amplia, explicaría instalación oculta, explicaría mantenimiento y explicaría por qué el público no veía nada. Pero trae una señal esperada: olor, calor, riesgo de incendio, vigilancia constante. Posibilidad 2. Red eléctrica enterrada clásica, cables por galerías, conexión por registros, salas técnicas escondidas.
Esto explicaría lo mismo. Y sería compatible con ferias que querían estética limpia, pero también dejaría rastros, planos, contratos de cobre, registros de generadores, crónicas sobre motores. Posibilidad 3. Sistema mixto, gas para exteriores, electricidad para interiores, arco eléctrico para monumentos. Esto es muy probable, porque reduce riesgos y maximiza impacto. Y ahora, la posibilidad 4, la que nos interesa por el tema del canal, infraestructura preparada para efectos de alta tensión y descarga. Esto no significa energía gratis para todo, significa un sistema para show, para pruebas, para iluminación especial. ¿Qué necesitaría? Metal en altura, conexión a tierra sólida, control por zonas, aislamiento y vigilancia. Eso se parece a lo que la arquitectura sugiere. Torres con remates metálicos, cúpulas con coronas, ejes urbanos con repetición, pero todavía falta una pieza, la conductividad urbana. En una ciudad construida con metal, agua y tierra húmeda, la conductividad puede aumentar, no porque la ciudad sea un circuito mágico, sino porque hay muchos caminos conductores, rejas, estructuras, tuberías, clavos, anclajes, marcos. Una feria mundial estaba llena de metal, barandas, puentes, marcos, estructuras temporales. Y en Chicago 1893 el conjunto era enorme. En París 1889 el símbolo de metal era gigantesco. En Viena y Filadelfia también hay estructuras metálicas repetidas. Entonces, como línea de investigación, hay que preguntar esto. ¿Se diseñó la feria con una red de metal conectada o fue metal disperso sin conexión? Esa diferencia lo cambia todo. ¿Cómo se investiga algo así? Con 3 tipos de evidencia. Evidencia 1. Planos técnicos de servicios, no los planos turísticos. Los planos de agua, gas, electricidad y drenaje. Evidencia 2. Contratos y compras, cobre, hierro, aisladores, tuberías, carbón, generadores. Evidencia 3. Fotografías del montaje. No las fotos finalizadas, las fotos de obra. Ahí se ven zanjas, se ven tuberías, se ven cables, se ven registros. Este método es importante porque evita el error común, el error de mirar solo la foto bonita. Ahora vamos a hablar del punto que más confunde a la gente. Si hubo un circuito bajo la ciudad, ¿por qué no lo encontramos fácil? Respuesta corta. Porque la feria fue desmontada, porque muchas zonas fueron reconstruidas, porque algunos sitios se transformaron en parques, porque otros fueron demolidos, y porque hay otra cosa. El subterráneo se reutiliza, se rellena, se tapa, se integra a obras nuevas. Esto se entiende en España. Madrid ha cambiado 1000 veces. Obras, metro, alcantarillas. Lo viejo queda encerrado. En México se entiende todavía más. En CDMX, excavar es descubrir capas. A veces aparece lo colonial, a veces aparece lo prehispánico, a veces aparece infraestructura del siglo XIX. Entonces no es raro que rastrear una feria sea difícil. El terreno se vuelve otra cosa. Ahora volvemos al tema de civilizaciones perdidas y Tartaria. Con cuidado. El público de este nicho suele cometer un salto rápido. Ve infraestructura oculta y dice, es prueba de una civilización borrada. Ese salto no es correcto, no sin pruebas directas. Pero también hay un punto válido. Las narrativas oficiales a veces simplifican tanto que parecen ocultar, y eso abre espacio para teorías. Por eso nuestra estrategia es otra. No vamos a gritar Tartaria. Vamos a hacer preguntas que un archivo puede responder. Preguntas como estas. ¿Dónde estaban los generadores? ¿Dónde estaba el combustible? ¿Dónde estaban las salas de distribución? ¿Dónde estaban las tuberías principales? ¿Dónde estaban los registros? Y si esas respuestas no aparecen, la historia oficial se debilita. No cae, pero se debilita. Entonces aparece otra hipótesis posible. Parte del sistema era externo. Parte del sistema venía de fuera del recinto. Parte del sistema se conectaba a redes urbanas. Eso también es investigable. Se busca en mapas de servicios de la ciudad.
se busca en documentos municipales, se busca en contratos de suministro. Ahora vamos a cerrar esta parte con algo muy concreto, una lista de señales subterráneas que tendríamos que buscar en una feria. Zanjas largas en fotos de montaje, registros de hierro en calles temporales, entradas técnicas cerca de torres principales, canalizaciones paralelas a avenidas, conexiones de metal visibles en bases de estructuras. Si encontramos eso, el misterio cambia, porque ya no sería luz sin nada, sería luz con infraestructura oculta. Y si además aparece metal conectado como red, entonces la pregunta se vuelve más dura. ¿Esa red se pensó solo para soporte y seguridad? ¿O se pensó como parte de una idea eléctrica más ambiciosa? Aquí está el gancho natural. Las ferias no solo mostraban edificios, mostraban orden, mostraban control, mostraban un futuro diseñado. Pero cuando el futuro se diseña, alguien decide qué se enseña y qué no. Y esa decisión no está en las torres, está en los papeles. En el siguiente paso vamos a entrar justo ahí, en los archivos raros, en las zonas de silencio, en los planos incompletos, y en el tipo de detalle que un folleto turístico nunca te va a dar. Las ferias mundiales dejaron muchos papeles, eso es un hecho general. Dejaron planos, dejaron contratos, dejaron catálogos, dejaron boletines, dejaron informes. También dejaron fotos, miles de fotos. Entonces la pregunta lógica es esta. Si hay tanto material, ¿por qué hay tantas lagunas? Vamos a entrar en esa parte, la parte que no se ve en las postales, la parte de archivos raros y de silencios. Primero, hay que entender cómo funciona una feria. Una feria mundial era un proyecto enorme, se montaba rápido, se improvisaba mucho, se cambiaba sobre la marcha. No es como construir una catedral, no es como construir un palacio para durar siglos. Es construir una ciudad para durar meses. Esa condición crea un problema documental. Muchas cosas se hacen provisionalmente. Muchas cosas no se registran con detalle. Muchas cosas se registran tarde. Y cuando se registran tarde, ya se corrigieron o ya se ocultaron. Ahora entra el punto clave. Una feria tenía dos tipos de documentos. Tipo 1. Documentos para el público, catálogos, folletos, planos bonitos, guías. Tipo 2. Documentos técnicos, planos de servicios, listas de materiales, rutas de tuberías, esquemas eléctricos, registros de obra. Cuando la gente investiga este tema, muchas veces solo ve el tipo 1, y el tipo 1 no sirve para ingeniería, sirve para marketing. En España, esto se entiende con un ejemplo simple. Un folleto turístico te muestra la fachada. No te muestra el cuarto de máquinas. En México es igual. Un folleto de museo te vende la historia. No te enseña el cableado del edificio. Una feria mundial era el máximo ejemplo de eso. Era marketing nacional. Entonces el primer silencio es normal. Los documentos visibles no son los importantes, pero hay más. Segundo, reformas rápidas. En una feria, se reforma sin parar. Se añade un pabellón, se cambia un recorrido, se mueve una instalación. Si un plano se imprime en junio, ya puede estar viejo en julio. Eso crea versiones distintas. Eso crea contradicciones. Y cuando hay contradicciones, aparece el hueco donde la historia oficial se vuelve cómoda, porque la historia oficial escoge la versión que le conviene. Tercero, demoliciones. Muchas ferias fueron desmontadas. Se desmontaron pabellones completos. Se vendieron estructuras como chatarra. Se reutilizó material en otras obras. Cuando desmontas, desmontas también evidencia. Un cableado desaparece. Una tubería se corta. Una galería se tapa. Y el registro de ese desmontaje no siempre se conserva, porque el desmontaje no es heroico, es administrativo. Cuarto, incendios. Este punto es importante. Varias ferias tuvieron incendios, o incendios cercanos, o pérdidas de depósitos y archivos. Un incendio no solo destruye madera, destruye papeles, destruye planos, destruye fotografías originales, y cuando se pierden originales, se queda la copia.
y la copia suele ser selección, y la selección suele ser propaganda. Quinto, la pérdida simple. Aquí entra el humor cultural hispano, porque todos lo hemos vivido. En España se dice, se perdió el expediente, y a veces se dice con una sonrisa amarga. En México se dice, se traspapeló, y es una frase que puede cerrar puertas. Es parte de la burocracia. La burocracia no necesita conspiración, solo necesita tiempo y un archivo sin cuidado. Un proyecto enorme genera miles de documentos. Si nadie los ordena bien, se pierden. Ahora vamos al punto más delicado. Zonas restringidas. En una feria había seguridad, había control, había entradas técnicas. Eso es normal. Pero hay un detalle interesante. Las zonas restringidas suelen coincidir con infraestructura crítica. Calderas, generadores, salas de distribución, depósitos. Si tu teoría es todo era cables normales, entonces las zonas restringidas se explican fácil. Eran peligrosas, eran sucias, eran ruidosas. Pero si tu observación es no vemos grandes equipos en relatos, entonces aparece otra pregunta. ¿Dónde estaban exactamente? ¿Muy lejos del público? ¿Bajo tierra? ¿Detrás de fachadas? Y esa pregunta no se responde con fotos de postales, se responde con planos técnicos. El problema es que esos planos técnicos son los que más faltan. Ahora entramos en fotos editadas. No hay que imaginar algo moderno. La edición de imágenes existía. La selección existía. El recorte existía. Una feria quería verse perfecta. No quería mostrar obras. No quería mostrar barro. No quería mostrar zanjas. Entonces muchas fotos oficiales muestran el resultado final. No muestran el montaje. Y el montaje es donde ves los cables, ves las tuberías, ves los registros. Esto crea una ilusión. Parece que la luz nació sola, pero en realidad solo estamos viendo una versión limpia. En España esto se entiende con una palabra: postureo. Es mostrar algo bonito para el público. En México se entiende con otra: pura pantalla. Es lo mismo, es apariencia. Una feria mundial era pura pantalla, por diseño. Entonces, si queremos verdad, tenemos que buscar lo que no era para el público. Y aquí aparece otro problema. Los archivos también tienen política. Un archivo guarda lo que alguien decide guardar. Un archivo descarta lo que alguien decide descartar. Si un informe técnico no le importa a nadie, se tira. Si un plano ocupa espacio, se recicla. Si una foto muestra algo feo, no se publica. Otra vez, no necesitamos un complot, solo necesitamos prioridades humanas. Ahora vamos a aterrizar esto en una lista de lagunas típicas que aparecen cuando buscas tecnología en una feria. Laguna 1. Planos generales sin servicios. Laguna 2. Planos de fachada con cero detalles técnicos. Laguna 3. Relatos periodísticos que describen la luz como magia, pero no explican fuentes. Laguna 4. Fotografías nocturnas con exposición que oculta elementos finos. Laguna 5. Descripciones que mencionan palacio de luz, pero no mencionan motores. Estas lagunas son el combustible perfecto para teorías, y por eso el tema engancha tanto. Pero aquí viene la diferencia entre investigador y fanático. El investigador usa la laguna como pregunta. El fanático usa la laguna como prueba. Nosotros vamos a usarla como pregunta. Ahora aparece una idea útil. Rutas de investigación. Ruta 1. Buscar fotos del montaje, fotos de obra, fotos de zanjas, fotos con obreros. Ruta 2. Buscar informes municipales, no solo de la feria, también de la ciudad anfitriona. Ruta 3. Buscar licitaciones y compras. Cobre, tuberías, aisladores, carbón, máquinas. Ruta 4. Buscar diarios técnicos de la época, revistas de ingeniería, boletines de sociedades científicas. Estas fuentes no están en la portada, pero existen. En España muchas veces eso está en hemerotecas, en México en archivos y bibliotecas históricas. Y aquí entra un punto cultural fuerte. En el mundo hispano se respeta el papel sellado.
El sello manda. La firma manda. Si aparece un contrato grande de cobre, eso pesa. Si aparece una compra masiva de tuberías, eso pesa. Si aparece un plano de servicios completo, eso pesa. Y si no aparece, también pesa. Porque un sistema gigante deja huellas económicas. Esa es la parte que más incomoda. El dinero no desaparece fácil. Ahora, vamos a hablar de un tipo específico de silencio. El silencio de lo que falló. En proyectos grandes, muchas pruebas fallan. A veces por seguridad, a veces por costo, a veces por clima. Si una feria probó algo experimental y falló, es muy probable que no lo celebraran. Es muy probable que lo borraran del relato. No por conspiración global, por reputación. Nadie quiere que el mundo lea nuestro sistema no funcionó. Entonces, una hipótesis razonable es esta. Parte de lo que hoy no vemos puede haber sido descartado por fracaso, y aquí conectamos con nuestro subnicho. Tecnología antigua avanzada. Mucha gente piensa en tecnología avanzada como algo perfecto, pero una tecnología avanzada también puede ser peligrosa, puede ser inestable, puede ser cara, y por eso puede ser abandonada. Entonces, el silencio no siempre es ocultamiento. A veces es abandono. Ahora cierra los ojos y vuelve a la idea central. Ferias con luz. Arquitectura repetida. Infraestructura poco visible. Archivos con lagunas. Ese conjunto genera una sensación clara. Nos falta una pieza. Esa pieza puede ser simple. Puede ser cables enterrados y fotos limpias. O puede ser más compleja. Puede ser sistemas mixtos con experimentos de alta tensión. Todavía no lo decidimos, pero para decidir necesitamos un lugar donde la verdad no se maquilla. Un lugar que no sirve para turistas. Un lugar que sirve para obreros. Ese lugar es el patrón de materiales. ¿Qué metal se usó? ¿Cuánto se compró? ¿Dónde se instaló? ¿Cómo se conectó? Cuando sigues materiales, sigues ingeniería. Y cuando sigues ingeniería, llegas a una pregunta inevitable. Si todo era normal, los números serán normales. Si hubo algo especial, los números van a revelar exceso. Exceso de cobre, exceso de hierro específico, exceso de aisladores, exceso de trabajo subterráneo. Y ahí es donde la historia oficial empieza a temblar. No por teorías, por contabilidad. Porque el papel perdido puede desaparecer, pero el gasto deja marcas. Y cuando las marcas aparecen, la feria deja de ser una postal. Se convierte en un sistema que puede explicarse. Si sabes dónde mirar. Hay un motivo por el que Tartaria entra siempre en esta conversación, no porque sea la respuesta final, sino porque encaja con una sensación real. La sensación es esta: ves algo grande, ves algo complejo, y te dicen que fue fácil. Esa diferencia crea sospecha. En el mundo hispano esto pasa mucho. En España, muchas personas miran edificios antiguos y dicen una frase simple: eso hoy no lo hacen. A veces es exageración, pero la sensación existe. En México pasa igual. Se mira una obra antigua y se dice: eso lo hicieron con pura mano. Y la mente no lo acepta del todo. Esa es la puerta por donde entra Tartaria. Una puerta emocional, no una puerta documental. Ahora vamos a poner orden. Tartaria, en Internet, suele significar varias cosas. Una civilización grande olvidada, un imperio borrado de mapas, tecnología avanzada perdida y un reset narrativo. Ese paquete es atractivo porque ofrece una explicación total. Explica arquitectura, explica grandeza, explica lagunas en archivos, explica símbolos repetidos, explica luces sin cables. Pero una explicación total también es una trampa, porque puede absorber cualquier dato, y cuando una teoría absorbe todo, deja de ser comprobable. Por eso aquí vamos a hacer algo distinto. Vamos a separar 3 niveles. Nivel 1, evidencia visual. Nivel 2, interpretación. Nivel 3, hipótesis tartaria. Esto es clave. Si mezclas los niveles...